Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Estamos aquí en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, como siempre, bueno, gracias por participar, gracias a todos por estar en esta sesión que ya hemos dado varias veces, que en realidad, bueno, respondía a una clase que iba a dar la señora Mónica Pérez, pero bueno, hoy nos ha pedido a ver si podíamos reemplazarla, valga por todas las que nosotros le hemos pedido a ella que nos reemplace a nosotros. Así que bueno, gracias a todos por estar y gracias a Judith de FX que nos convoca nuevamente. El tema que vamos a tratar de abarcar hoy habla de uno de los principios básicos de análisis técnico, que es justamente los retrocesos de Fibonacci. Tal vez siempre me gusta contar que en mis inicios, cuando el doctor Mario D'Agostino, con quien trabajamos desde hace 15 años juntos, y que fue quien me enseñó mis primeros palotes en análisis técnico, un día me mostró un gráfico impreso, y me decía, mira, cuando el precio se mueve tantos puntos hacia un lado y empieza a caer, tiene un retroceso de un 38, un 50 o un 61,8%, y uno que, bueno, está acostumbrado a ver números, que mi formación, digamos, tiene que ver con los números. Con ese solo dato me sirvió para convencerme de que esta iba a ser mi actividad, y bueno, esto fue el año 2002, a mediados de 2002, y bueno, acá estamos, en 2015 todavía con la misma actividad, y esperamos hacerlo durante mucho tiempo más. Ojalá que, bueno, esto también sirva para otras personas, tal vez, bueno, para quienes de ustedes esté iniciando su trabajo en las divisas, en los mercados en general. Por supuesto que esto no aplica solamente a las divisas, el Forex, sino a todo tipo de mercado financiero, y la idea es, bueno, mostrarles una herramienta más, ¿sí?, dentro de las tantas que hay para analizar los mercados y para operar sobre los mismos. Vamos a hacer un poquito de historia sobre esta herramienta y les voy a mostrar parte de nuestro manual de análisis técnico, que es el que utilizamos habitualmente en nuestros cursos. Tal vez muchos de ustedes hayan escuchado hablar de la espiral de Fibo, de los números Fibonacci, que no es otra cosa que la sumatoria de los números anteriores, algo que es realmente muy básico y que, sin embargo, después de 1000 años, Fibo vivió en el año 1100, se sabe muy poco de Don Fibo, pero si es que vivió, lo hizo hace unos 1000 años, y hoy justamente leía esta mañana que, por ejemplo, para darles un dato de hoy, de la fecha, muchos analistas consideran que, por ejemplo, la bolsa de China va a caer un 14% más en 2 o 3 semanas, basados en un retroceso de Fibonacci. Se espera que, bueno, de todo el movimiento alcista del último año y medio aproximadamente, la bolsa caiga un 61,8%. Este es un dato de esta mañana, ¿sí? Así que vean qué vigencia tienen y a qué nivel se manejan los retrocesos de Fibonacci, para qué son utilizados, ¿verdad? De modo que hoy más que nunca tienen vigencia. Y justamente en ese contexto en el cual estamos en mercados en tendencia, ¿sí?, donde hay muchos cambios de tendencia, hay muchos movimientos fuertes, nos pareció adecuado, nos pareció oportuno justamente hablar de esta herramienta. Así que a veces, cuando los mercados están un poco más laterales, no aplica tanto. Les decía que la sumatoria de los dos números anteriores son las que van formando los números Fibo. Por supuesto que 1 más 2 es 3, 3 más 5 es 8, 55 más 34, 89, y así sucesivamente. Y si dividimos estos números, que vamos a denominar números Fibonacci, en términos consecutivos y ascendentes, tenemos un resultado, un cociente, que tiende a ser 0,618, ¿sí? O sea que si dividimos, por ejemplo, 233 sobre 377, que es la sumatoria de 233 más 144, obtendremos, así se dice, un cociente que va a tender a ser 0,618. Nunca es un número, digamos, es un número periódico, ¿sí? No termina de ser 61,8 y se dan muchos 8 por delante, pero va a tender
a ese número. Y si dividimos números en forma ascendente, pero no consecutivos, dejando 1 en el medio, tendremos un cociente que va a tender a ser de 0.382. ¿Sí? Si, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los números anteriores, 34 sobre 89, por ejemplo. ¿Sí? Hasta ahí creo que vamos bien, ¿verdad? No hay demasiadas dificultades. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, tomando en cuenta estos dos resultados, podríamos de todas formas incluir otras divisiones, dejando, por ejemplo, dos números en el medio, en cuyo caso, si dijéramos, por ejemplo, una división de 21 sobre 89, dejando dos números no consecutivos, dos números Fibonacci en el medio, obtendremos un cociente que tenderá a ser 0.236. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo está compuesto eso y qué tiene que ver con los movimientos del mercado. Por el contrario, si dividimos números Fibonacci en forma descendente, es decir, 144 sobre 89 o 21 sobre 13, obtendremos el inverso de 0.618, que es 1.618. ¿Sí? Que eso también nos va a servir para ver los FIBO invertidos. Entonces, tomando en cuenta esos números, esos cocientes, obtendremos que, dado un determinado movimiento del mercado, acá en el ejemplo tenemos un gráfico, un dibujo hecho en forma ideal, donde el precio sube del punto 10, del precio 10 al precio 110. ¿Sí? Una vez que tenemos lo que denominamos un patrón de reversión, es decir, un comportamiento del mercado de acá se ve más claro, ¿sí? Donde la dinámica del mercado cambia de alcista a bajista, es ahí donde podemos trazar los retrocesos de Fibonacci, para lo cual tenemos que trazar a través de FIBO, a través de nuestra plataforma, unir el mínimo del movimiento y el máximo del movimiento y ver en qué niveles se sitúan estos retrocesos de Fibonacci, que tiene que ver también con la división de una centena de puntos. Para aquellos que nos conocen, saben que siempre hablamos de distintas zonas en las cuales el precio suele detenerse, que tienen que ver con un número redondo, generalmente en 1.10, 1.11, 1.15, 1.24 del euro, 24, 24.05, son niveles donde el precio tiende a tomarse una pausa. Lo mismo en la zona de 30, entre 30 y 35, que justamente habla de entre un 33 y un 38% de los 100 puntos que mueve el mercado, y después en la zona de 65, ¿sí? Que son las tres divisiones en las cuales podemos, valga la redundancia, dividir un movimiento de 100 puntos.